¿Qué tal a todos y a todas? Les doy la mayor bienvenida y en este video vamos a hacer la valoración inicial nefrológica. Muy bien, vamos a empezar con el checklist, empezando con lo que el género del paciente o la paciente, la edad, antecedentes heredofamiliares, los personales patológicos, toda aquella enfermedad de base, y los no patológicos, que sería el tabaquismo, el alcoholismo, para dar ejemplos, tiempo de evolución, y lo que serían los acompañantes. Para ver si un paciente es posiblemente un nefrópata o que tenga enfermedad del riñón, en el interrogatorio hay que buscar factores de riesgo que puedan dar lesión renal. Empezando, lo primero sería si el paciente es diabético o no, ya sea tipo 1 o tipo 2, que tenga hipertensión arterial sistémica, que sea cardiópata o hepatópata, que tenga afectación del hígado. Siguiente están las enfermedades reumatológicas, como síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide, infecciones de vías urinarias recurrentes, y si el paciente tiene VIH. Otro dato importante es saber si está consumiendo algún nefrotóxico. Y en otras enfermedades como las hematológicas, están dos principales, que la primera es la de células falciformes o el rasgo y el mieloma múltiple. Estos son factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar lesión o enfermedad del riñón. ¿Y nosotros cómo podemos valorar si el paciente ya tiene daño renal? Bueno, vamos a buscar hallazgos de lesión y en el mejor lugar es la fundoscopía, ver la retina. En este caso está lo que es la retinopatía diabética, y se va a dividir en dos, en la no proliferativa y la proliferativa. ¿Qué vamos a encontrar en la no proliferativa? Bueno, vamos a encontrar las lesiones que son las microhemorragias de la retina, lesiones tipo algodonosas o brusas, que son como lesiones de tipo algodón, que pueden ir en un espectro de colores desde amarillo brillante hasta naranja brillante. ¿Qué otra cosa? El edema macular. Y se rodea de múltiples bruces o lesiones tipo algodón y hemorragias alrededor de la mácula. En el tema de la proliferativa, como dice su nombre, pues hay aumento de algo y esos son vasos sanguíneos. Y está mediado por angiogénesis. La creación de vasos. Y bueno, se ve muy obvio que existen múltiples vasos, especialmente en el nervio óptico. Y puede ser que la mácula se pueda ver pálida. Es otro hallazgo que también hay. Y bueno, en relación a estas dos, ¿cuál es la más frecuente y la menos frecuente? La menos frecuente y con peor pronóstico es la proliferativa. Y la más frecuente con mejor pronóstico es la no proliferativa. Siguiente retinopatía es la hipertensiva. Que podemos encontrar en el fondo de ojo. También podemos encontrar las lesiones de tipo algodón, las hemorragias, también datos de esclerosis de vasos
Esto se ve con un color tipo plata o blanquecino, aproximadamente. Y en el caso de la mácula, esto se le llama como mácula en asteroide o estrella fugaz. Otro signo importante que podemos encontrar en la retinopatía hipertensiva es el signo de Gunn, que si pinto aquí una arteria de la retina y abajo está una vena, esto de aquí es el signo de Gunn. ¿Y qué lo está haciendo? Es que la arteria de la retina está aplastando esa vena porque esta arteria viene con mucha presión y empieza a abolir las venas. Y también recordar que como son hallazgos de lesión y son padecimientos sistémicos, o sea, de pies a cabeza, si hablamos de afectación de capilares, pues también está afectando a los capilares del parénquima renal. ¿De acuerdo? Ya que ya es un sinónimo, hasta demostrar lo contrario. Siguiente están los signos vitales. Saber si el paciente es hipertenso o no. O es hipotenso. Aquí se puede relacionar mucho con shock. Y recuerden que si el riñón no recibe riego sanguíneo adecuado, eso le va a causar lesión renal. Siguiente es la frecuencia cardíaca. Lo normal es que sea de 60 a 100 latidos por minuto. Y recuerda, si está aumentado, significa que está tratando de compensar algo. Y puede ser que en el contexto de una hemorragia externa o interna, pues el corazón trabaja más rápido para bombear más sangre e irrigar los órganos más importantes. Y bueno, ya que está perdiendo volumen, pues eso no está dando riego sanguíneo adecuado en el riñón y está causando lesión. Y en el otro aspecto, de que sea la bradicardia, o menor a 60 latidos por minuto, podemos pensar que el paciente ya está llegando a un shock no reversible o irreversible, que ya simplemente el daño va a ser eminente y muy catastrófico. Ok. Está también la frecuencia respiratoria. Lo normal es que vaya de 18 a 21 respiraciones por minuto. Y en nuestro contexto podemos pensar que si está aumentado, podemos pensar que el paciente está presentando edema pulmonar. Y comentario, si está arriba de 30 respiraciones por minuto, esto es malo, mal pronóstico, y tiene que ser valorado de manera muy oportuna para ver exactamente qué es lo que está pasando con el paciente o la paciente. Siguiente está la temperatura. En el caso que estuviera con hipertermia o fiebre, vamos a pensar una posible pielonefritis. Y valorar los pulsos, ya sea centrales y periféricos. ¿Y por qué? Este padecimiento que es la enfermedad arterial sistémica, que está mediada principalmente por placas ateromatosas o la grasa que se guarda ahí entre la pared de la arteria, y esto disminuye el calibre de la luz y puede ser que disminuya la cantidad de sangre y oxígeno que llegue al parénquima renal. Nos podemos pensar que el paciente tenga la enfermedad arterial sistémica y como es sistémico, o sea, en todo, pues también posiblemente está afectando directamente a los capilares renales. Ok. Siguiente está lo que es el signo de Giordano, que con una mano vamos a posicionarnos donde estaría aproximadamente el riñón, y esto es en la espalda o posterior al paciente. Aquí le ponemos la mano y con la otra mano vamos a percutir ligeramente, no es un golpe fuerte, ligeramente encima de nuestra mano, y será positivo cuando hay dolor. Y bueno, ¿y de qué nos habla este signo? Simplemente nos habla de una inflamación del parénquima renal. Y muchas cosas pueden causar esto, desde un mismo lito en la pelvis, la pielonefritis también,
alguna masa que esté empujando el parénquima y cause el dolor, o posiblemente la nefritis intersticial aguda, ya que está inflamando el parénquima, pues va a causar el dolor. Siguiente será valorar el edema, que decíamos aquí arriba. Y vamos a primero con lo que es el edema de tegumentos o de miembros inferiores, que se divide en depresible y no depresible. En el caso de no depresible están dos causas principales, que el primero es el linfedema. Esto es por mal drenaje de los ganglios linfáticos. Y el segundo es el mixedema. Ahora, la afectación son el problema de una acumulación de glucosaminoglucanos, o como en la histología les encanta decir, los GAGs. Se acumulan. Yendo a lo que es el depresible, el que nos importa, porque es principalmente afectación cardíaca, de hepatópatas y renal, o estasis venosa, se clasifican en 4 grados. Y bueno, el primer grado es que se presiona y la presión tiene que ser menor o igual a 2 milímetros y revierte a su estado normal de manera inmediata. El grado 2 va de 3 a 4 milímetros y tarda menor o igual a 15 segundos para que revierta. El grado 3 va de 5 a 6 milímetros de profundidad o de presión y tarda aproximadamente 60 segundos o 1 minuto en regresar. Y el grado 4 es mayor o igual a 8 milímetros y tarda entre de 2 a 3 minutos para que revierta a su estado normal. Y cuando van a hacer la presión, para cuánto lo deprime, háganlo aproximadamente 5 segundos y liberan. Muy bien. Vamos a ir con unos mecanismos de fisiopatología de edema. Voy a mencionar los primeros 2. Existen un total de 4. El primero es que exista una disminución en la presión coloidosmótica. Si ustedes recuerdan sus clases de fisiología, existe la ley de Starling, y esta presión que estoy mencionando es la que haga mantener el contenido de su espacio correspondiente. En este caso, el espacio extravascular, esta presión está mediada por las proteínas, principalmente la albúmina, y recuerdan, carga negativa. Y hacen que retengan el contenido en su espacio correspondiente. Ahora, en dado caso que existan padecimientos, que ya sea que disminuya la producción de proteínas o se estén perdiendo de una manera exagerada, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Se pierde esta cantidad de proteínas, disminuye el número y la presión colosmótica va a disminuir. Y ahora la presión hidrostática del espacio extravascular va a predominar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues todo el líquido que estaba aquí, como agua, se va a empezar a escapar al tercer espacio. Porque no hay una fuerza que lo mantenga y hay una fuerza que lo está empujando constantemente. Y esto, pues bueno, como hay menor cantidad de líquido extravascular, disminuye la irrigación renal y causa daño. Siguiente es que verídicamente haya una disminución en el flujo sanguíneo, ya sea por causas cardiológicas o porque se tenga una hemorragia muy intensa, deshidratación también, que disminuya la cantidad de sangre que está llegando a la arteriola aferente y no esté nutriendo adecuadamente lo que sería la nefrona. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ya que la respuesta normal es que las células justaglomerulares secreten renina, ella se va a ir al hígado, el hígado va a secretar la angiotensina 1, después ella va a ir a pulmón y esta va a producir angiotensina 2.
mediante la enzima convertidora de angiotensina. Y esta última va a ir a la suprarrenal para liberar la aldosterona. Recordad que las tres capas de la corteza suprarrenal se dividen en la más superficial o externa, es la glomerular, que glomerular, como eso suena, para el glomérulo, para la aldosterona. La segunda sigue es la fascicular para los corticosteroides o cortisol. Y lo que sería la articular es para los andrógenos. Y la parte medular es para las catecolaminas. Y recuerden que la aldosterona va a retener líquido para que el riñón no produzca tanta orina, no se filtre y absorba para aumentar lo que sería el volumen sanguíneo. Por ende, aumentando irrigación vascular sistémica. Ahora bien, vamos a ver lo que sería cómo todos los órganos están involucrados en una posible afectación renal. Y bueno, tienen con algunas manifestaciones clínicas. Pero lo primero, digamos que existe lo que es la insuficiencia cardíaca. Y se puede dividir lo que es en la derecha y en la izquierda. En el caso de la izquierda, pues bueno, hay una afectación directa de lo que sería del ventrículo izquierdo, que es insuficiente. Entonces, la sangre se empieza a encharcar en el ventrículo izquierdo y empieza a tener un reflujo de sangre a la aurícula izquierda. Y esto va a empezar a acumularse en el parénquima pulmonar, aumentando la presión y rompiendo los alvéolos y dando, por ende, el edema pulmonar. ¿Y qué podemos encontrar en este edema pulmonar? Bueno, se puede auscultar los que serían los crepitantes. Otra importante cosa a saber aquí de la afectación del corazón izquierdo es que también no va a sacar suficiente sangre hacia la aorta, no va a impulsar y va a llegar muy poquito. Y esto va a dar menor riego o menor flujo de sangre hacia la arteria renal, dando lesión renal, como mencioné hace un momento, uno de los mecanismos. Ahora también está lo que es la afectación del corazón derecho, insuficiencia cardíaca derecha. La sangre se estanca, hace retorno, se regresa a las venas cava superior e inferior. Y en el caso de la vena cava superior, recordar que también está lo que sería el signo de Kussmaul, que al momento de inspirar, esta vena aumenta de tamaño, cuando en realidad debe ocurrir lo contrario. Siguiente, al igual que en la superior, también en la inferior, que se empieza a engurgitar toda esta parte de aquí, engurgita toda la vena cava inferior, y esto va a hacer inflamación del parénquima hepático, dando también lo que sería la hepatomegalia. Para recordar que también el vaso comparte drenaje hacia lo que sería a las venas de la vena cava inferior, entonces también se empieza a engurgitar toda esta sección de aquí, dando eventualmente una esplenomegalia. Y bueno, como estaba mencionando acerca del hígado, hepatópatas, pues hace la producción de proteínas. En dado caso que está inflamado, afectando su función, pues esto va a disminuir la producción de proteínas. Por ende, la presión coloidosmótica se pierde en toda la parte sistémica y también no va a llegar sangre y hay disminución de flujo y menor irrigación renal, causando el daño. También un paciente cirrótico, por ejemplo, las mismas consecuencias de lo que sería la pérdida de proteínas, disminuyendo
la producción de proteínas y vuelvo a lo mismo, dando lesión renal. Y también puede causar el edema pulmonar, porque la presión hidrostática predomina. Además de la insuficiencia cardíaca, recuerden que también puede ser causado ya sea crónico o agudo. En el caso del agudo, cualquier tipo de infarto. Si ocurre algún infarto al miocardio, del ventrículo izquierdo, por ejemplo, pues da la insuficiencia cardíaca izquierda, no puede sacar suficiente sangre a todo el sistema arterioso y el riñón se va de pasada. Y un comentario, cuando el corazón está afectado y afecta el riñón, se le conoce como el síndrome cardiorrenal. Y en caso que el hígado esté afectado y se va de pasada al riñón también, se conoce como el síndrome hepatorrenal. Muy bien. Y también puede ser que algún tipo de shock, ya sea shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock distributivo. En el caso del distributivo, ya que se está clasificado como aumento de permeabilidad, y lo voy a dibujar aquí abajo. Digamos que aquí tenemos una arteria. Lo estoy haciendo espaciado porque esto implica aumento de permeabilidad. Y de aquí se va todo el líquido. Se escapa al tercer espacio. Y esto va a disminuir el flujo sanguíneo. Y recuerden que esto es sistémico, no solamente en una parte del cuerpo. Y recuerda siempre los shocks distributivos. Ya les mencioné el infarto, que también puede ser y también puede causar lo que es el shock cardiogénico. O cuando mencioné uno de los mecanismos que hay menor flujo por deshidratación, se le llama pérdida de líquido, shock hipovolémico. Existe otra entidad que puede causar edema, no necesariamente que afecte el riñón directamente, pero es lo que es la insuficiencia venosa. O se vuelven varicosas las venas. ¿Y por qué ocurre edema? Bueno, pues aquí está aumentando la cantidad de los componentes sanguíneos en la vena y esto está aumentando la presión hidrostática y esto va a hacer que escape el líquido al tercer espacio, dándole edema. Muy bien. Y también, pues bueno, uno como podría valorar, que más adelante lo voy a mencionar, valorar lo que sería la función renal, saber si está afectado o no. Y eso es la diuresis. ¿Cuánta orina estás produciendo? Es el mejor indicativo para saber cómo puede estar esa lesión renal, ya sea aguda, especialmente en el contexto de los agudos, pero también en los crónicos. Lo siguiente va a ser valorar la hematuria y recordar que se divide en la macroscópica y microscópica. En el que este apartado vamos a valorar en dónde se puede estar originando este sangrado. Y nos podemos dar una idea en relación al chorro de la micción. Empezando con la hematuria inicial. Habla específicamente de afectación de la uretra. Pues se puede causar por uretritis, inflamación, o que sea sugestivo a una lesión de la uretra. Aquí puede entrar lo que serían traumas. Siguiente sería la hematuria terminal. Aquí está asociado con el triángulo de la vejiga, que sería aquí, y la próstata en el caso de los hombres.
Aquí podemos pensar algún lito que esté impactado en este triángulo. Aquí ¿no? Que la hiperplasia prostática benigna sea tan severa que empiece a aplastar intensamente aquí y cause lesión cuando uno quiere iniciar el chorro de la micción. Y también si hay prostatitis, inflamación de la próstata, y se puede asociar con alguna infección que esté aquí en la próstata. Okay. Siguiente es la hematuria total. Y aquí abarca principalmente lo que sería desde el riñón hasta la vejiga. Y bueno, ¿qué enfermedades podemos encontrar? La enfermedad poliquística renal. Sería una. Litiasis, que esté descendiendo y haga daño, ya sea en los ureteros o en la pared de la vejiga. Y la otra serían las infecciones de vías urinarias, ya sea desde una pielonefritis, afectación aquí del uretero, o una cistitis, que causen daño en el endotelio, en el epitelio. Por último tenemos lo que sería la hematuria asintomática. Y esta es muy sugestiva a malignidad. Y son pacientes que no tienen otros hallazgos urinarios acompañantes, ya sean objetivos que tú puedes valorar y ver, que sean referidos por el paciente o que se encuentren en el examen general de orina, como proteinura y otras afectaciones que se encontrarían en otras patologías, como las glomerulonefritis, por ejemplo. Y bueno, vamos aquí a pensar un tumor renal, un cáncer de transicional o un cáncer de vejiga. Y por ende esto puede causar sangrado y dar la hematuria. Y también puede aparecer coágulos en este padecimiento. Siguiente valoración de otros síndromes nefrológicos son el nefrótico y el nefrítico. Y esto se ve principalmente lo que sería en las glomerulopatías. Empezando con el nefrótico, el primero sería que tenga edema. El segundo, una proteinuria o proteínas en orina arriba de 3.5 gramos, pero en 24 horas. Lo siguiente sería una hipoalbuminemia menor a 3.5 gramos. Y por último, la hiperlipidemia. Y en el síndrome nefrítico, el paciente también va a tener edema, pero no tan grave como el nefrótico, y es de predominio periorbital. Que tenga hematuria. Que tenga hipertensión arterial. Y también proteinuria, pero menor a 3.5 gramos en 24 horas, o también conocida como subnefrótica. Bueno, ahora lo siguiente va a ser valorar el aumento de uremia y creatinina en sangre, nomás que existen dos terminologías, que una tiene síntomas y una sin síntomas. Lo que es la asintomática se le conoce como azotemia,
que es, bueno, el aumento de creatinina y urea en sangre sin síntomas. Y el síndrome urémico es lo contrario ya, con síntomas. Ok, vamos a empezar con los síntomas generales que pueden ocasionar la uremia. Entre ellos está la fatiga, debilidad y la cefalea. Los síntomas gastrointestinales están entre ellos la náusea y vómito, pérdida de apetito, y puede ser que también ocasione estreñimiento o diarrea. ¿Y por qué? Bueno, pues la uremia se empieza a acumular en colon, en todo el intestino, y da los síntomas gastrointestinales. ¿Ok? Siguientes son las serositis. Son las afectaciones de lo que serían las capas que recubren los órganos, en este caso el corazón, que es el pericardio, y el pulmón, lo que sería la pleura. El tema del corazón, pues está lo que es la pericarditis. La uremia se empieza a acumular en este pequeño espacio. Producen un dolor pleurítico, o sea, que es dolor durante la inhalación. Lo mismo en pulmones. Se acumula el espacio dando pleuritis. Y también está que en el dado caso que se inclinen los pacientes, el dolor disminuye. Y a la auscultación se va a escuchar el roce de partes de calidad aguda. ¿Y por qué? Bueno, pues son dos superficies, en este caso el miocardio y el pericardio, y en medio ya tienen un nuevo componente que no debe estar ahí y está causando ese roce con las dos superficies. Lo mismo con el pulmón. Siguiente son las afectaciones hematológicas, que afecta de hecho las tres series. Lo primero es que causa anemia. Lo segundo es que causa disfunción leucocitaria. Y con esto son propensos a infecciones. Y por último, las plaquetas tienen una disminución o disfunción en la agregación plaquetaria. Aquí voy a poner el ejemplo. Ustedes tienen uremia, vaso sanguíneo, espacio extravascular, y digamos que ustedes sufren una microhemorragia por un trauma en el endotelio. Entonces las plaquetas no van a poder agregarse porque la uremia les impide que hagan esa tarea. Entonces no se logra agregar y da cualidades de sangrados mucocutáneos ya que afectan las plaquetas. Siguientes manifestaciones son los síntomas neurológicos. Entre ellos está lo que es la asterixis. Le pides al paciente que extienda los miembros superiores, que extienda la mano, y ustedes van a notar que los dedos van a moverse anterior y posterior constantemente. Es un tipo de temblor.
El otro es que haya parestesias, especialmente en las puntas de los dedos. Lo siguiente es que el paciente pueda también convulsionar. Existe algo que se llama la escotadura de Carnohan. De hecho, aquí lo dibujé. Digamos que ustedes tienen el foco convulsivo aquí. Pues la mirada del paciente va a voltear hacia el lado que tiene el foco de convulsión. Entonces es que el paciente esté somnoliento, disminución en el estado de alerta y por último que entre en coma, si no es que la muerte. Hay hallazgos dermatológicos que también podemos apreciar. Lo primero sería el prurito o comezón. Y también existe algo que se llama el frost urémico. Este frost se ve más bien blanquecino y se empieza a manchar en la piel, ya que cuando el paciente suda, se lleva esa uremia a la piel y se manifiesta de esta manera. Se puede ver más fácil en pacientes de raza negra, ya que hace contraste con el color de piel. De acuerdo. Esas son las manifestaciones del síndrome urémico. Siguiente están los hábitos de la micción o de la diuresis. ¿Y cómo podemos evaluar la diuresis? Bueno, existen unos parámetros ya predeterminados que una persona tiene que mixear o producir orina entre 0.5 a 1.5 mililitros por kilo por hora. Pondré dos ejemplos. En el caso de un paciente que pese 90 kilogramos y digamos que agarramos el 0.5 como nuestra referencia, entonces van a ser 90 kilos por 0.5. Aquí vamos a hacer la multiplicación nada más. Que nos va a dar 45 mililitros por hora. Y estos 45 los podemos transformar en 4, que implica las 24 horas del día. Y nos va a dar 1080 mililitros cada 24 horas. Esa es otra manera también de calcularlo. Digamos con este mismo paciente de 90 kilos, que esta persona orinó un total de 200 mililitros en 6 horas. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, vamos a dividir 200 entre 6, que esto nos va a dar 33.3 mililitros por hora. ¿Qué sigue? Ese 33.3 lo vamos a dividir entre 90. Y nos va a dar 0.37 mililitros por hora. Si se dan cuenta, de la primera fórmula nos dio 45 y en esta siguiente nos dio 37. Significa que en este segundo ejemplo, el paciente no está orinando lo suficiente. O no produce suficiente orina y probablemente tiene alguna afectación en su diuresis. Siguiente, vamos a irnos con la micción, las propiedades como de cualitativas y cuantitativas. En este caso, aquí hablamos de lo que es la disuria, que es dolor al mixear. Y se asocia principalmente con las infecciones de vías urinarias bajas. La polaquiuria significa aumento en frecuencia. También puede estar involucrado en las infecciones de vías urinarias o alguna hiperplasia prostática benigna, ya que no hay un adecuado vaciado de vejiga y pues como es autonómico, la necesidad de ir al baño, pues estás constantemente yendo. Otro sería la nicturia, que por criterio tienen que ser mayor o igual a 2 veces por noche. Aquí también se puede asociar la hiperplasia prostática benigna o el SEA de próstata.
Y las cuantitativas, tenemos lo que es la poliuria, que es aumento en la cantidad de orina en 24 horas. Y en adultos es de más de 3 litros en 24 horas. Y los pediátricos es más de 2 litros por metro cuadrado en 24 horas. Aquí podemos pensar una diabetes mellitus, por ejemplo, o que el paciente tomó demasiada agua y el riñón está excretando el exceso de volumen en sangre. La oliguria es que sea menor a 400 mililitros en 24 horas. Esto nos puede hablar de lesión renal aguda o aquí. Y la anuria es cuando en 24 horas solamente produces 50 mililitros. Y se puede asociar con pacientes chocados o una completa obstrucción de la vía urinaria que no deja el paso de orina en la vía urinaria. Eso es un tema de la micción. Y por último, ya terminando, ya sé, esto está un poco pesado, pero ya esto es lo último, serían los nefrotóxicos. Para dar algunos ejemplos están los antibióticos. Aquí está la penicilina, la rifampicina, aminoglucósidos, como la amikacina, gentamicina, y aquí podemos poner el ciprofloxacin, ¿no? También están los antimicóticos sistémicos. Especialmente la que sería la anfotericina B. Y por último, y no menos importante, son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno y el naproxeno. También están estos que son los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Si consideran que les gustó, denle un like, y si consideran suscribirse, háganlo por favor. Va a haber contenido con mejor calidad al paso del tiempo. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima.